7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, al arquitecto Fernando Carrión, al doctor Juan Pablo Pinto y a William Murillo de 1-800 Migrante, a propósito de la problemática migratoria y también trata de personas que crece en el país. Vemos los dramas a diario de lo que sucede en el paso de México a Estados Unidos. Esta semana conocíamos de nuevos fallecimientos. Es decir, hay un problema migratorio que tenemos como carga, y por otro lado, la trata de personas que crece en el país. Quisiera empezar con el arquitecto Fernando Carrión con este tema de trata de personas, en donde se recluta y se lleva en condiciones casi infrahumanas. ¿Cómo ve este problema de trata de personas y también vinculado al problema migratorio? Fernando, buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a William, a Juan Pablo, y muchísimas gracias por la invitación. Sí, lo que ocurre con los procesos migratorios, uno tiene que verlos desde la perspectiva del origen, es decir, de dónde sale la gente, y el destino, a dónde llega, porque eso tiene explicaciones estructurales. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, nosotros hemos tenido en estos últimos 25 años quizás dos momentos claves. Uno, el cambio de siglo, con la famosa crisis económica que tuvimos, principalmente de carácter financiera, que nos condujo a la dolarización, y eso produjo una fuertísima ola migratoria de salida de personas. Y la segunda es la que de alguna manera estamos viviendo, que se origina en la situación del COVID, que también genera un problema económico muy fuerte, que hace que muchas personas pierdan el empleo, se incrementen las desigualdades y también la pobreza. Y entonces esto hace que la gente salga. Pero a su vez el Ecuador también es un país de destino. Nosotros vemos durante este último tiempo migrantes que provienen, por ejemplo, de Colombia, y en este caso principalmente fue el tema de la violencia y todos los procesos internos del conflicto colombiano. Hemos tenido el caso de Cuba, que eso tiene un poco más de tiempo, pero también producto de la crisis económica, política peruana, el caso de Haití, por los problemas políticos, pero también de efectos naturales de los huracanes, sismos, etcétera. Y la última y la más compleja y la más grande es la venezolana, que se supone que de Venezuela han salido cerca de 7 millones de personas por la crisis económica y política, y que en el Ecuador están alrededor de 500,000 personas. Y en esto hay un dato interesante que lo estuve revisando el otro día, que más o menos las remesas que salen del Ecuador hacia Venezuela están alrededor de $600 millones al año. Es decir, una cantidad nada despreciable, es una cantidad más bien relativamente importante, que no sale bajo las formas formales, tradicionales, porque si entra por el sistema financiero a Venezuela, pues el cambio del dólar no es nada atractivo. Entonces sale por Colombia, por tierra, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué se ha hecho atractivo el Ecuador? Yo creo que básicamente por el tema del dólar. Ese es el caso de la migración, por ejemplo, peruana, que es más bien una migración hacia el Ecuador de ida y vuelta, no es una migración que se queda, es estacional. Y el resto sí vienen por razones del dólar. El caso de Venezuela yo creo que es clarísimo. Ahora, en todos estos procesos de ida y vuelta, de origen y destino, lo que sí existe son mecanismos absolutamente informales y legales para trasladar las personas desde los lugares de origen, en este caso desde el Ecuador, a los lugares de destino, que son principalmente el caso de los Estados Unidos ahora, y lo fue en la época del cambio de siglo. Y entonces ahí sí aparece toda una economía ilegal que es capaz de llevar a cabo todos estos procesos. Saludamos a William Murillo de 1-800 Migrante. ¿Cómo ve esta situación de trata de personas y la incidencia en la problemática de los migrantes? Buen día. Miguel, buenos días. Buenos días a Fernando, a Juan Pablo y por supuesto a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Nosotros miramos como un problema integral
el tema del trata de personas, el tema de el movimiento irregular de menores, el tema del tráfico de migrantes, para nosotros, para mí principalmente, es una situación no tanto migratoria, sino es el resultado de lo que decía Fernando, problemas estructurales del Ecuador que lamentablemente no están siendo atendidos y que esto provocará más migración, más violencia y todo lo relacionado a este tema humano, a este drama humano que se vive. La incidencia es directa porque muchos de los migrantes son mujeres y son hombres. La gran mayoría son víctimas de trata, las mujeres ecuatorianas, que en muchos de los casos se van engañadas hacia supuestamente un puesto de trabajo y que en este camino se encuentran con una realidad totalmente diferente. Nosotros miramos, por ejemplo, en los últimos días el caso de la guayaquileña Saray Llanos, que ella fue con una visa y que en los Estados Unidos le ofrecieron un trabajo de mesera, supuestamente, y cuando llegó a su destino en Atlanta, no era de mesera, sino era de trabajadora sexual. Entonces, esa clase de cambios que se da, de engaños, es muy constante. Y luego está ya el tema de violencia extrema. Ecuatorianas que están tratando de cruzar hacia los Estados Unidos, que empieza desde la misma salida del Ecuador hacia otros países en la región o hacia los Estados Unidos, en donde las secuestran y las obligan a que trabajen de prostitutas u otras acciones, otras actividades que son ilegales, que son en contra de su voluntad, y naturalmente esto tiene un impacto negativo tremendo en las ecuatorianas, en las mujeres migrantes de toda la región. Bienvenido al doctor Juan Pablo Pinto. ¿Cómo ve esta problemática de trata de personas? Los indicadores señalan su crecimiento de lo que se ha descubierto y también vinculado a la problemática migratoria. Muy buen día. Buenos días con todos, con Fernando, con William, contigo y con toda la audiencia. Bueno, como han señalado Fernando y William, pues es una problemática que tiene distintas aristas, ¿no? Yo creo y quiero hacer énfasis de algún modo en ciertas articulaciones, digamos, que existen entre ciertas esferas legales e ilegales, porque muchas veces cuando se habla de tráfico de migrantes, de trata de personas, se piensa como un mecanismo autónomo, ¿no? Y totalmente paralelo a una vía legal. Y yo quisiera poner, por ejemplo, lo que sucedió en el 2021 con la restitución de la visa para los ecuatorianos que estaban viajando hacia México, por ejemplo. En 2021, ese mecanismo, digamos, que es el requisito de visado, se vuelve a establecer, ¿no? En México y Guatemala. Y con lo que sucede a través de esa imposición del visado es que se imponen nuevas exigencias, requisitos que producen dos procesos complementarios. Por ejemplo, en primer lugar, lo que de forma sintomática prueba que se instaure nuevamente el visado en México tiene que ver con algo que se puede denominar como una forma de externalización de la frontera estadounidense hacia distintos países de América Latina. Me refiero como a políticas restrictivas, a políticas punitivas, que han definido históricamente la frontera estadounidense, se van expandiendo hacia abajo, ¿no? Y extendiéndose hacia fronteras aéreas, marítimas y terrestres de otros países, como por ejemplo en este caso México y Guatemala. Y ahora lo que busca esta externalización es contener más lejos algo que ha sido concebido como una amenaza, y lastimosamente concebido como una amenaza, que es la migración y los migrantes. Pero estas medidas restrictivas y punitivas no frenan la migración, sino que lo que hacen es ilegalizar movilidades humanas que ya eran legales. Y lo que hacen estas medidas restrictivas y punitivas es de algún modo producir mediante mecanismos legales ilegalidad. Y al hacerlo suceden como que muchas cosas, ¿no? En primer lugar,
aumenta la vulneración de los derechos de los migrantes, su criminalización, proliferan, digamos, dinámicas de trata de personas, de tráfico de migrantes, multiplican costos. Los migrantes tienen que pagar para poder ejercer el derecho a la movilidad y se configuran precisamente y se configuran estatalmente, políticamente, situaciones y escenarios de extorsión, de tratas, de violencias, de vejaciones e incluso de muerte. Vuelvo con el arquitecto Fernando Carrión. Hablaba de las causas de esta problemática, tanto trata de personas cuanto del problema migratorio. Quizás cuando se va a la profundidad del problema, la pobreza, las angustias, que tienen que pagar a los coyoteros 15, 18, 20 mil dólares, y a veces se encuentra la muerte en ese sueño americano. Quedan las deudas y a pagar eso que se endeudaron para buscar este futuro económico, y a lo mejor no resulta mejor, Fernando, analizando las causas, con ese capital poder emprender en su tierra antes que ir a esta incertidumbre. A ver, yo creo que aquí en este caso habría que ver lo que está pasando también en otros países y con destinos relativamente parecidos. Casi hoy día la migración que estamos teniendo o la emigración que estamos teniendo del Ecuador se dirige efectivamente hacia los Estados Unidos, pasando por países de Centroamérica y México principalmente, porque es la frontera México y los Estados Unidos el principal acceso a este gran país. El costo, exactamente como decías, Miguel, está entre 15 y 20 mil dólares, y eso tampoco garantiza que efectivamente esa persona va a llegar al destino. Nosotros hemos visto en estos días que ha salido una información de que casi 8,000 personas han sido devueltas, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos en estos últimos 2 años. Entonces tampoco garantiza una cosa de ese tipo el pagar. Ahora, si los problemas son estructurales y ya más o menos se tiene claro eso, ¿por qué no establecer otro tipo de relaciones con respecto a los Estados Unidos que no sea esto que decía Juan Pablo, establecer más restricciones? Por ejemplo, frente a Centroamérica, los Estados Unidos ya está planteando una política relativamente interesante hacia los países que tienen mayor migración hacia este país, el caso de El Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera. Se ha tenido la visita, por ejemplo, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a esa zona, del presidente incluso de México, para establecer una política distinta de tal manera que la gente no salga. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer en el caso del Ecuador. La migración es bastante fuerte, es una migración principalmente hacia los Estados Unidos, pasando por México, y entonces, ¿por qué no establecer acuerdos, al menos con estos 2 grandes países, para que nos ayuden a resolver los problemas estructurales? Yo creo que por ahí puede haber una salida relativamente interesante, porque el problema que nosotros estamos teniendo con la ilegalidad de estos procesos es que está creciendo el vínculo, por ejemplo, con el tema del narcotráfico o con el crimen organizado internacional, que se va fortaleciendo porque tiene un nuevo rubro, un nuevo sector de la explotación económica en términos ilegales. Y eso obviamente que a nadie le conviene. Se vulneran las fronteras, se vulneran los marcos jurídicos, las policías de frontera tienen mucho más problemas, y yo creo que si se establece acuerdos económicos, básicamente como digo, con México y con los Estados Unidos, yo creo que este tipo de cosas podrían ayudarnos a satisfacer los grandes problemas que nosotros tenemos. Y este problema social también demanda políticas internas para evitar esta utilización de la persona para que sean llevadas en estas condiciones como ustedes han descrito, Fernando. Sin duda, sin duda. Y nosotros sabemos también perfectamente bien desde dónde sale esta gente en nuestro país y que son lugares que están viviendo problemas económicos quizás más fuertes que en otros lugares. Entonces, por un lado, habría que tener una política, llamémoslo, económica y social general para todo el país, pero por otro lado deberíamos tener políticas focalizadas. Sí, por un lado, políticas universales y por otro lado, políticas focalizadas hacia los territorios donde estos fenómenos tienen más peso. Y creo que eso ayudaría a alivianar un poco todo este proceso que se está planteando. Y para eso
sin duda la cooperación internacional puede ser muy significativa. Naciones Unidas tiene también varias instancias como la Organización de Migraciones que puede ayudarnos en esto, y hasta en los países a los cuales está llegando esta gente que tampoco les conviene que vayan de la forma que están yendo, porque entran irregularmente, generan conflictos y generan problemas en los lugares de destino. William Murillo, ¿cómo afrontar las causas más allá de los efectos que estamos viendo en el problema del trata de personas y el drama migratorio? Yo estoy en desacuerdo en lo que dice Fernando, con el debido respeto, porque, miren, las causas en sí las sabemos que es la pobreza, sabemos que es la violencia, sabemos que es la falta de servicios básicos, pero lo que usted decía, Miguel, ¿por qué no poner este capital? Primero tenemos que entender el contexto de todo lo que significa la migración. No se van solamente buscando la plata. O sea, no, es un mal concepto tener esta idea de que los migrantes quieren un mejor futuro porque quieren más dinero. Falso. Quieren salir de la pobreza, quieren salir de la esclavitud permanente de no tener ni qué comer. Entonces, cuando se dice que está el gobierno proponiendo algunas ideas relacionadas con los emprendimientos, porque esto es lo que le llaman emprendimientos, y quieren darle un curso para que la gente ponga un negocio, bueno, hagamos los números, hagamos un recuento de la situación económica de los lugares en donde salen los migrantes, que son las áreas rurales, las áreas externas del país, la gran mayoría, en donde, Fernando no me corregirá si me equivoco, el promedio de pobreza está entre el 60-70% de su población. Entonces, si la población no tiene ni para comer, un emprendimiento, cualquier emprendimiento que se pone una pizzería en Achupayas, en Guamote o en algún otro lado, en Cañar, en Biblián, y resulta de que la gente no le compra porque no tiene con qué comprar. O se pone una fábrica de zapatos y no hay quien compre los zapatos. O se pone una fábrica de ventanas y no hay quien compre las ventanas porque no existe el poder adquisitivo, ni el trabajo, ni las fuentes de empleo para poder generar ese ciclo económico que es tan importante para generar riqueza. Entonces, cuando nosotros miramos esta realidad versus el ecuatoriano que sabe que cuando llega, lo primero que hace en Estados Unidos es abrir el agua y hay agua potable, y usa el baño y tiene excretas, y si tiene un problema llama al 911 y llegan en minutos, y si tiene una emergencia médica lo atienden sin importar su estatus. Entonces, toda esta clase de cosas relacionadas a una persona, no se diga cuando hay familias, cuando hay niños, cuando tienen, inclusive los niños tienen beneficios mucho más grandes por ser menores de edad. Estas circunstancias rebasa lo que sucede en la práctica. Ahora, lo que sí me preocupa bastante es las famosas políticas que el Estado no ha dado. O sea, el tema migratorio en el Ecuador es un cero a la izquierda, no le han dado prioridad, y cuando han hablado de los migrantes en el 2007 y en la última administración, lo utilizaron como tema propagandístico para hablar de los migrantes, para utilizar a los migrantes en sus viajes, pero en la práctica la política pública no existe. Y yo lo digo sinceramente, con el respeto que se merecen, ha fracasado la Cancillería al ser la rectora de la política de movilidad humana, ha sido un fracaso total, porque no, al menos en esta administración, no nos han dado ni planes, ni proyectos, ni propuestas que vayan en beneficio de los ecuatorianos para que no emigren. Y mucho peor para los ecuatorianos que estamos acá en el extranjero, en donde lo que ha sucedido es que tenemos peores servicios públicos. Aquí, para sacar un pasaporte te demoran 4 o 6 meses. Para sacar un poder te demoras 3, 4, 5 meses. No hay cédulas, no hay pasaportes, te tratan mal. Y encima de eso, tenemos una Cancillería que tiene muchísimas obligaciones y que lamentablemente son tantas que no hace bien ninguna, y se lo tengo que decir de esta manera. No es un ataque al canciller, porque obviamente él es un funcionario temporal, pero los funcionarios de Cancillería conocen esta realidad. O
se habla de migrantes, llevan ya más de 21 mesas de diálogo, 21 mesas de diálogo, varios años, y parece que no entienden, parece que no encuentran las soluciones. Y las soluciones van en relación directa a la política que mencionaba Fernando, y que en eso sí estoy de acuerdo. Políticas generales y luego están políticas focalizadas, no solamente por parte del Estado, me refiero al gobierno central, sino que tiene que ser una colaboración directa con los gobiernos seccionales, que son obligación, por medio de la ley de movilidad humana, obligación en trabajar en conjunto con el Estado para crear, proponer alternativas, proyectos, tanto para los inmigrantes que llegan y para los inmigrantes que no salgan, para los inmigrantes William, que están en una condición diferente. William, ¿y cuáles debieran ser las prioridades frente a este drama humano que viven? Yo creo que lo primero es definir de que la migración ecuatoriana es positiva. Es negativa en cuanto a los ámbitos sociales, porque se paga con divorcios, con el rompimiento de la familia, pero en términos generales es una migración que a la larga genera muchísima riqueza para el país, no solamente en cuanto a remesas. Uno, definirlo como prioridad política. Dos, tener el apoyo por parte del Estado para generar política pública que vaya en beneficio de esta gran masa. Tres, sacarlo, por favor, de la Cancillería. O sea, nosotros no podemos estar trabajando o bajo las directrices de diplomáticos que ellos están preparados para un trabajo en específico, la diplomacia. No tanto William, en sacarle de la Cancillería y ponerlo ¿dónde? En un ministerio de migrante, en una secretaría, en un instituto o en algún otro organismo que se encargue exclusivamente de la problemática y de las soluciones migratorias para los inmigrantes y para los emigrantes ecuatorianos. Entonces ahí nosotros tenemos claro de que los ecuatorianos van a tener representación de migrantes, para migrantes, por migrantes, porque ahora lamentablemente le menciono, no es solamente esta administración, son los últimos 20 años que la Cancillería ha tratado de hacer algo y ha fracasado. Los problemas y los números, el número de ecuatorianos está ahí para demostrarlo. No es que yo los estoy criticando porque sí. Las políticas públicas tienen que estar relacionadas. No es lo mismo ser un diplomático y tratar de ver acá cómo se hace algunas soluciones o cómo se propone algo para los migrantes, y luego tener a migrantes que ni siquiera les dejan ingresar en el consulado porque están demasiado ocupados. El tema, por ejemplo, de tener representantes migrantes, que el mismo presidente Lasso ofreció, yo no los estoy pidiendo, él ofreció y necesita cumplirlo. Embajadores y cónsules migrantes. Acá tenemos, por ejemplo, a la embajadora Baki, que ha hecho un excelente trabajo en tema diplomático, pero en tema de migrantes, que somos cientos de miles, no ha presentado nada. Y no es solamente en este gobierno, la señora Baki ya viene desde otras administraciones anteriores. Entonces, ante esa realidad, nosotros podemos ver de que el tema de migrantes ecuatorianos no es una prioridad para el gobierno. Vuelvo con el doctor Juan Pablo Pinto. ¿Cómo afrontar las causas y de una manera completa el problema de trata de personas y de los migrantes? A ver, yo quisiera poner un poco en contexto lo que ha sucedido, digamos, quizá en los últimos 40 años a nivel global, en los últimos 20 años, respecto a lo que se ha hecho un poco en el abordaje de los migrantes, ¿no? Lo que ha sucedido es que a nivel global, digamos, desde los años 80, 90 y sobre todo en el siglo XXI, ha habido un giro securitario respecto a la migración debido, ustedes se acuerdan, los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo que hace es que se vaya consolidando un régimen global de control migratorio de carácter securitario y punitivo. Se establece una equivalencia entre migración y riesgo, o migración y terrorismo, digamos. Se acentúa la criminalización, la persecución, la detención de migrantes. Se vuelve mucho más intensa, digamos, el régimen de deportación desde Estados Unidos y la Unión Europea,
por ejemplo, ¿no? Y digamos que desde el 2020 con la pandemia, las retóricas y las lógicas epidemiológicas se van adheriendo un poco al campo migratorio. Mientras hay este giro seguritario a nivel global respecto a la gestión de la migración, en Ecuador, digamos que desde el 2008 se establece un marco constitucional de algún modo más progresista y antagónico a ese régimen punitivo y seguritario en materia migratoria, ¿no? Y digamos que constitucionalmente e idealmente se establecen una serie de principios tendientes a garantizar una ciudadanía universal, un reconocimiento de la libre movilidad, el progresivo fin de la condición de extranjería, se reconoce el derecho a migrar, los derechos a solicitar asilo y refugio, y se prohíbe, la discriminación por el origen nacional, ¿no? Y por la situación migratoria. Pero una cosa es lo que dicen, digamos, los libros, y otra cosa es lo que sucede con los hechos. Desde el mismo 2018, digamos, se dieron una serie de prácticas y procesos contradictorios y regresivos. Es decir, luego de declarar estos principios constitucionales, se impusieron una serie de medidas restrictivas, como la reimposición selectiva de visados para ciudadanos de ciertas nacionalidades, o hubo trabas para la regularización y el acceso al refugio pleno, digamos, más de la mitad de los migrantes que residen en Ecuador tienen un estatus migratorio irregular porque no se ha dado celeridad en ese proceso. Hubo, ustedes recordarán, una serie de detenciones y deportaciones de ciudadanos cubanos violando efectivamente una serie de principios legales. Y digamos que en los últimos 10 años lo que ha sucedido en Ecuador ha sido un desmantelamiento de la institucionalidad estatal en materia migratoria. Ustedes recordarán que había la Secretaría Nacional del Migrante, creada en el 2008, que se extinguió en el 2013. Después de eso, después del 2013, la Rectoría en materia migratoria está dividida entre dos visiones, digamos, una óptica seguritista manejada por el Ministerio de Gobierno y una débil gestión de políticas que se materializa institucionalmente en un viceministerio de movilidad humana. Y a mí me da la impresión que lo que se ha hecho, más que intentar gestionar las causas estructurales que todos sabemos que tienen que ver efectivamente con el mal manejo que se ha hecho de los efectos sociales y económicos que ha tenido la pandemia en la sociedad ecuatoriana, a mí me da la impresión de que lo que se ha hecho en estos últimos años, últimos 3, 4 años, es que se ha dado una suerte de ONGización de la gestión migratoria. Se va construyendo un Estado que va delegando una serie de responsabilidades y de rectoría general en cuanto a políticas públicas para, digamos, enfrentar las causas estructurales de la migración, de la trata, pero también es un Estado ausente, digamos. Se va construyendo una forma de gobierno indirecto de carácter privado a partir de proliferación de organizaciones que, como bien decía William, están apuntando a hacer del migrante un simple emprendedor, digamos, ¿no? Y no hay una óptica, digamos, bajo una óptica de derechos humanos y de justicia social respecto a la concepción del migrante. Y en esto yo creo que hay que ser muy claros. Fernando lo mencionaba muy bien. En los últimos 20 años, Ecuador ha cambiado su perfil migratorio. Y lo que se necesita, de algún modo, es una política migratoria integral, con un enfoque de derechos, de justicia social, que sea participativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esta política migratoria integral tiene que ajustarse al perfil migratorio y a las condiciones migratorias de Ecuador. Ecuador no solamente es un país expulsor de migrantes, es un país de retorno de migrantes, es un país de inmigración, es un país de refugio también, ¿no? Y digamos que la tarea del gobierno, que me da la impresión que de algún modo está ausente el tópico de la migración, pues tiene que ser integral en ese sentido. Arquitecto Fernando Carrión, con todos estos elementos, siendo un problema que no se ha resuelto, por un lado, lo que hacen los gobiernos, y lo está haciendo este régimen, es combatir, ir al efecto
de trata de personas frente al crecimiento, el descubrimiento, el desbaratamiento de bandas, pero el problema casi sigue intocado, porque se va solo a la represión de estos males y no al cambio de políticas que, como aquí se ha reclamado tanto William Murillo cuanto Juan Pablo Pinto, políticas permanentes que afronten los problemas de fondo. Yo creo que sin duda lo que se necesita es la construcción de un marco institucional que sea absolutamente funcional a estos problemas. Y aquí, como lo han dicho William y Juan Pablo, tenemos que ver no solo el hecho de que nosotros estamos generando migración hacia el exterior, sino también estamos recibiendo migración del exterior. Y eso requiere una política explícita para que no se produzca estos procesos acelerados de salida de población que generan desestructuración familiar, problemas en las regiones, en las localidades y problemas obviamente en el país. Pero por otro lado, también tenemos que ver que nuestra migración está produciendo un incremento sustancial de las remesas. En estos últimos 6 meses se ha producido un incremento impresionante de la remesa económica. Hemos superado ya los 4.000 millones de dólares que está recibiendo el Ecuador. Es una cantidad francamente importante. Es una cantidad inmensa. Pero a su vez estamos también... Fernando, por favor, ¿y por qué cree Fernando Carrión que hay ese incremento? ¿A qué obedece? Bueno, en este caso, la última corriente migratoria es producto del COVID y la crisis económica que eso se produjo. Y entonces ahí salió más gente y fue hacia los Estados Unidos. La crisis del año... del cambio de siglo fue mucho más diversificada, fue hacia los Estados Unidos y fue hacia Europa. Ahora, lo interesante, por ejemplo, nuevamente retomando el COVID, es que la gran crisis del COVID en Guayaquil se produjo por el retorno de los migrantes en la época de vacaciones que tenían por fuera. Y entonces de eso nos tiene que hacer pensar justamente en las corrientes de ida y vuelta. Y ahora incluso con la tecnología, que es una cosa totalmente distinta, es que las remesas ya no solo entran en términos económicos de forma física, es decir, no es que entran solo dólares, sino que nosotros tenemos remesas que vienen, por ejemplo, desde España se puede tener los teléfonos con Movistar, que es Telefónica de España, comprado el equipo en España, comprado el programa en España y actuando aquí en Quito para que haya una relación entre la familia de aquí y la familia de allá. Y no solo eso, sino que yo desde allá, desde Murcia, por poner un ejemplo, puedo hacer la compra en cualquiera de los supermercados que hay aquí y a través del delivery que les llegue a la casa. Entonces, yo creo que está cambiando muchísimo. Hoy día las interrelaciones son muy fuertes y creo que si nosotros no tenemos un marco institucional y ese marco institucional no tiene unas políticas explícitas, todo este conjunto de hechos que en algunos casos son positivos y en algunos casos son negativos, pues simplemente quedan a la buena de Dios y no se le saca el beneficio que podría tener tanto para el país cuanto para las regiones de donde proviene la mayor cantidad de migrantes. De no tomar estas políticas, la incidencia va a ser mucho peor con trata de personas y también con la salida de quienes buscan otro destino social. Fernando. Sí, claro, ese es el gran problema, porque queda simplemente frente a lo que decía Juan Pablo, una política punitiva que viene desde el exterior y la posibilidad de ingresar en ese contexto es la ilegalidad. Entonces, también como yo señalaba, se incrementan las organizaciones que están vinculadas a otro tipo de crimen internacional, crimen organizado internacional, que genera pues mayor ilegalidad. Por ejemplo, y Juan Pablo en esto conoce bastante bien, hay una migración muy estrecha de gente de los Estados Unidos que viene a América Latina, entre esos al Ecuador. Por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de Cuenca, grandes procesos de transformación que ha vivido Cuenca por la migración de Estados Unidos en esa zona. Pero igual ha pasado en la parte norte, en algunas zonas de la costa también, y no se diga en otros países. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ser manejado desde un marco institucional y desde una política y no puede ser simplemente pues sujeto a lo que ocurra bajo estas lógicas. William Murillo, ¿cómo
a asumir estos desafíos, a afrontar? Usted ha sido claro al establecer políticas diáfanas, un nuevo Ministerio del Migrante, pero ¿cómo afrontar en estas condiciones para evitar que siga estos procesos irregulares en donde solo se combate, y eso está bien, el efecto de trata de personas o la salida de los migrantes al exterior? Mire, estamos tratando de curar un cáncer con una curita. No es así. Nosotros estamos mirando de estos problemas. Yo me refiero a los problemas estructurales del país porque ese es el fondo del asunto. Cuando hablamos de secuestros, de sacapintas, de violaciones, de asesinatos, de sicariatos en el Ecuador, eso es el resultado de. Entonces hay que sumarle la migración irregular. Entonces, cuando nosotros miramos de que no existe, lo que decía Juan Pablo, un camino de regularización, porque acá en los Estados Unidos la última amnistía tuvimos hace 25 años y en todos estos años, todos estos presidentes en Estados Unidos, todos los senados y congresos que han pasado, no se han dado el tiempo para pasar una legislación que brinde la legalidad a más de 12 millones de migrantes indocumentados que están acá y que podrían abrir nuevas vías para la regularización de sus familiares, porque eso es lo que estamos mirando. Los ecuatorianos, ¿por qué no se van a Escandinavia? ¿Por qué no se van a los países nórdicos, en donde son más ricos que Estados Unidos, donde tienen mejores sistemas de salud y oportunidades? Es porque no existen esos lazos familiares que sí existen acá en los Estados Unidos. Entonces, elijo Estados Unidos porque tengo un amigo, un primo, un vecino que me va a recibir y podemos trabajar. Cuando nosotros vemos esa realidad de que no existe un proceso legal, entonces ahí está la irregularidad para poder viajar a cualquier tiempo, a cualquier momento y bajo las diferentes circunstancias. Aquí usted puede elegir pagar en efectivo, pagar a plazos, pagar en partes, pagar con un garante. Las instituciones financieras le prestan el dinero supuestamente para trabajar en proyectos productivos en el país, pero saben de antemano de que es para un viaje. Entonces, cuando se forma parte de todo este sistema económico, de un engranaje mucho más grande, lo que decía Fernando, 4.300 millones de dólares en el año anterior, y que a este ritmo vamos a tener otro récord en remesas y va a seguir subiendo mientras no se enfoquen la política pública en dar soluciones a esos grandes problemas sociales que no afectan solamente a las familias migratorias, afecta a todos los ecuatorianos. Cuando se tenga un trabajo, que con ese trabajo podamos tener una vida digna, y cuando se tenga esa vida digna, que significa tener por lo menos los servicios básicos de calidad, entonces vamos a ver una disminución. Y luego están las propuestas de cooperación internacional. Yo, por ejemplo, he visto con bastante decepción la política que está queriendo hacer Estados Unidos hacia el triángulo de Centroamérica, Honduras, Guatemala, México, El Salvador, en donde quieren votar, por así decirlo, quieren enviar dinero a estos gobiernos que muchos de ellos son corruptos y que ellos han provocado esta clase de pobreza y les quieren dar más dinero para que supuestamente ellos arreglen el problema. Y no es así. Nosotros podemos detener, el Ecuador puede detener a todos los coyoteros en un mes, y le aseguro que en 2 meses vamos a tener nuevos coyoteros, nuevas rutas, exactamente como pasó con México y Guatemala, que nos piden visa y ahora se han encontrado nuevas rutas, y esa nueva ruta es Nicaragua y otros países de la región. Entonces, insisto, los problemas tienen que ir hacia la solución corto, mediano y largo plazo. Corto en el tema político, para poder tener una institucionalidad que vaya directamente hacia los migrantes. A mediano, trabajar directamente con los gobiernos seccionales, y a largo plazo, pues, invertir en estos grandes problemas que son el tema de educación, agua potable y oportunidades que se hacen muchísima falta en el Ecuador. Esto no va a ser fácil, estos señalamientos que hace William Murillo. Por cierto, lo que se demanda es una decisión política, no solo de un gobierno, sino de Estado, para afrontar estas problemáticas, William. Una decisión política empezando por el presidente de la República. Luego está
el tema legislativo, que necesitamos actualizar nuestras leyes e inclusive hasta nuestra constitución. Por ejemplo, lo que Juan Pablo decía, el marco institucional, el marco jurídico del Ecuador, en donde se habla de el reconocimiento de la ciudadanía universal, que para mí es una locura. Por ahora no tenemos las condiciones para hacer eso, y sobre todo de que no existe la reciprocidad por parte de los estados, no existe un marco global, por así decirlo, un acuerdo general para que exista el reconocimiento de la ciudadanía universal. ¿Se tiene que empezar paso a paso? Sí, obviamente, como sucedió en la Unión Europea, que tomó décadas crear esta unión. Va a tomar décadas también crear o empezar a hablar sobre el reconocimiento de la ciudadanía universal, pero vamos, ¿qué le parece si empezamos por partes y empezamos con la retribución? Ser recíprocos. Si Estados Unidos nos pide visa, si los Estados Unidos nos pide visa a los ecuatorianos, nosotros vamos a pedir a los norteamericanos, vamos a cobrar por eso. El tema de lo que decía Fernando, con los miles y miles de norteamericanos que están viviendo acá. Nosotros no les tratamos como nos tratan acá en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no hablamos como lo que sucedió en España en el 2007, 2008, que se regularizó ese gran número de ecuatorianos y de migrantes en el país ibérico? Y que ¿por qué no tenemos o nos enfrentamos a esa realidad? Estamos hablando de que el Ecuador tiene, por ejemplo, una oportunidad de oro al hablar del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero mencionan a la migración como un tema, mas no como una prioridad. Hablan de migrantes, sí, para ver si es que se le menciona, pero nosotros hemos escuchado de diplomáticos decir de que ese es un tema demasiado espinoso que mejor no lo toquemos, vamos a hablar sobre las cosas que sí estamos de acuerdo y dejemos de ladito, o sea, dejemos de lado a los migrantes, el tema espinoso para no entorpecer estas relaciones. Entonces, con esa clase de representantes diplomáticos o estatales de gobierno que hablen en esos términos para crear política, estamos en una condición tremendamente desfavorable para no solamente los migrantes ecuatorianos, para el país. Todavía estamos esperando el tema de la firma del acuerdo, el acuerdo del Pacífico en México. De darse eso, excelente en lo económico, pero vamos a tener un nuevo boom migratorio. Hasta ahora estamos esperando el acuerdo o la firma para la eliminación del visado Schengen. Yo creo que ahí están solamente algunos de los resultados que ha dado nuestra Cancillería, de los resultados que ha dado el Estado en las últimas décadas, y lamentablemente no ha funcionado. Tiene que tener cambios profundos, no solamente en la política en nuestras relaciones internacionales, sino cambios profundos en la forma de pensar cómo enfrentar esta realidad que es innegable y que es imparable de la forma que lo estamos llevando. Doctor Juan Pablo Pinto, ¿cómo afrontar de manera global y lograr políticas de Estado que vayan más allá de los parches y las atenciones cuando se producen los hechos, crecimiento de trata de personas o los problemas de los migrantes cuando intentan entrar a Estados Unidos? Yo creo que estas propuestas existen, ¿no? Como se señalaba aquí, hace falta voluntad política, sobre todo hace falta voluntad política, porque estas propuestas existen. Y por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo, lo que ha hecho un colectivo de geografía crítica aquí en Ecuador, lo que ha trabajado precisamente con inmigrantes ecuatorianos, con inmigrantes de distintas nacionalidades que residen en Ecuador, con solicitantes de refugio y refugiados en Ecuador y con actores sociales e institucionales que de algún modo forman parte de toda esa constelación del mundo migratorio, ¿no? Hay un trabajo muy bonito que hicieron Lucía Pérez, Manuel Bayón y Soledad Álvarez, donde establecen una serie de puntos que de algún modo ayudarían, y teniendo una mirada integral, como dije hace un momento, una política migratoria integral con enfoque de derechos, de justicia social, que sea participativa y que se adecue al patrón migratorio de la cual es parte Ecuador. Necesitamos en ese sentido generar
información migratoria cuantitativa y cualitativa, se desconocen las condiciones de los migrantes, no hay un censo, el último censo ecuatoriano se realizó pues, ya hace muchos años, y digamos que necesitamos generar información migratoria cuantitativa y cualitativa. Se necesita restablecer la institucionalidad estatal de protección social a la población migrante y refugiada, digamos que sobre todo está sucedido en los últimos 5, 10 años, ¿no? Hay que, quizá, ¿por qué no reforzar las competencias de gobiernos autónomos descentralizados para atender a la población vulnerable, sobre todo migrante, por ejemplo? Se requiere un proceso de regularización incluyente y accesible, sobre todo en lo referente a requisitos y costos, ¿no? ¿De qué me sirve intentar establecer un proceso de regularización si voy a poner condiciones que son de poco acceso para la gente migrante, ¿no es cierto? Creo que sobre todo, y es más, también se necesita, y es parte central, digamos, de esta problemática, es que se requiere implementar políticas anti-xenófobas, antirracistas en espacios educativos, en espacios de comunicación, en espacios políticos, porque constantemente estamos escuchando, en primer lugar, una sobrerepresentación mediática que asocia, digamos, la migración con la criminalización, donde se escuchan precisamente una serie de metáforas militares, acuosas, se habla de oleadas de migraciones, se habla de los migrantes como agentes patógenos, como peligros, como problemas, y creo que es necesario establecer este tipo de políticas antirracistas y antixenófobas para establecer una serie de condiciones que hagan más llevadera la migración, ¿no? Creo que es necesario integrar a los migrantes y refugiados al mercado laboral, pero también, sobre todo, al tejido social. De acuerdo con el Banco Mundial, por ejemplo, la integración de la población migrante venezolana a la economía formal nacional incrementaría entre en un 1.6% y en un 1.9% el PIB del Ecuador. Así que ahí hay un nicho potencial, digamos, que se debe aprovechar. Es urgente también mejorar la atención y la presencia del Estado en los países de destino, ¿no? A donde van nuestros emigrantes, ¿no? Y en este sentido, de algún modo también, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con esa gente que está siendo deportada o siendo detenida en este momento en Estados Unidos? Seguramente volverá a migrar, pero también debido a una ausencia estatal que ya es demasiado llamativa, se necesitan de algún modo crear políticas de reintegración social y laboral de gente de ecuatorianos que han sido deportados de otros países, ¿no? De estas personas que están siendo detenidas. Así que creo que hay una constelación, hay ya propuestas hechas, creo que hay un tejido consolidado de actores, de instituciones, una red de migrantes y de gente que se ha preocupado por migrantes, que estamos dispuestos a trabajar en ese sentido, pero hace falta sobre todo una voluntad política, voluntad económica, voluntad institucional. Sin eso, la preocupación por la migración simplemente va a suceder cuando sucedan precisamente, valga la redundancia, hechos como los que han pasado en estos últimos meses, en este último año, en la frontera de Estados Unidos, y la migración simplemente se reduce cuando pasa un suceso espectacular, ¿no? Y se convierte en un hecho mediático. Hay cuestiones integrales y estructurales que hay que atender en este sentido. Bien, quiero agradecer la participación en este debate sobre la problemática migratoria y trata de personas que crece en el Ecuador, al arquitecto Fernando Carrión, al doctor Juan Pablo Pinto y al doctor William Morillo, de 1-800 Migrante. Seguiremos hablando porque este problema sigue en estas condiciones y como bien se ha dicho esta mañana, también falta una política firme de Estado que decida afrontar hechos que terminan tan lacerantes como ocurre con la muerte de migrantes en los Estados Unidos. Muchas gracias, Fernando, Juan Pablo y William, su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria.
Y les anunciamos diálogo con la economista Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, a propósito de la deuda del Seguro Social a los centros de salud privado, otra de las cargas que tiene la administración del Seguro Social ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuida tu